¿Qué es esto? Después de terminar de cuidar a mis padres, que habían sufrido un accidente de tráfico, me apresuré a casa solo para encontrar algo esperándome en la entrada que no era mi esposo. ¿A quién esperaba que estuviera preocupado por mí? Era un par de zapatos rojos de mujer. No míos ni de mi suegra, sino un diseño de tacones altos juveniles y femeninos. Exhausta por el cuidado, me desplomé en la entrada como si me hubieran golpeado con un objeto contundente en la nuca por la conmoción. La situación continuó empeorando para mí cuando escuché la voz de un hombre y una mujer provenientes del baño al final del pasillo. La voz matutina de la mujer perforó mis oídos al pasar por el pasillo hasta la entrada. En ese momento, recordé los días en que mi esposo me regañaba y me hacía la vida imposible. Y una posibilidad cruzó por mi mente. No podía creerlo. No quiero creerlo. Estaba confundida. Pero traté de recomponerme y me dirigí nerviosamente hacia el baño. ¿Se convertiría en la peor historia que pudiera imaginar? ¿O solo un malentendido del que nos reiríamos más tarde? No podía abandonar mi débil esperanza todavía. Cuando llegué frente a la puerta del baño, escuché las risas de los hombres y mujeres adentro. Mi corazón latía tan fuerte que no podía creerlo. Extendí mi mano temblorosa hacia la puerta que nos separaba. Mi nombre es Margaret y soy ama de casa. Mi esposo Henry y yo nos conocimos a través de un matrimonio arreglado tradicional en el que nuestros padres nos presentaron. Mi padre y su padre se conocían de la universidad y simpatizaban con los negocios familiares del otro, por lo que se hicieron amigos cercanos. El negocio familiar de mi esposo había estado cerca de la bancarrota en el pasado. Pero ahora le va bien. Mi esposo iba a hacerse cargo del negocio familiar. Así que me pidió que dejara mi trabajo. Aunque me gustaba mi trabajo, acepté convertirme en ama de casa por él. Mis suegros también eran buenas personas y a menudo comíamos e íbamos de compras juntos. Incluso cuando mi esposo no estaba cerca. Creo que teníamos una muy buena relación tanto con mis suegros como con mi esposo antes de casarnos. Sin embargo, mi esposo cambió por completo después de que nos casamos. A menudo llegaba tarde a casa y no podíamos tener una conversación decente. Nunca se disculpaba ni explicaba por qué llegaba tarde o por qué no me contactaba. Tenía que cocinar la cena todos los días y esperarlo sin saber si volvería a casa o comería afuera. Pero cuando llegaba a casa, se quejaba de la comida que había preparado o simplemente me ignoraba. Como siempre me criticaban. Siempre estaba nerviosa mientras hacía las tareas del hogar. Al principio solo estaba desconcertada. Pero después de varias semanas de esto, la ira comenzó a crecer dentro de mí. ¿Por qué? ¿Por qué harías algo así? ¿No sabes que me he tomado el tiempo y el esfuerzo para preparar esos platos? Cállate. Los ingredientes se compraron con mi dinero. Así que es mi derecho. A pesar de mis numerosas protestas, mi esposo continuó actuando de esta manera. Es mi dinero. Mi contribución. No actúes con tanta arrogancia cuando ni siquiera trabajas. Constantemente me lanzaba esas palabras. Antes de darme cuenta, nuestras conversaciones como pareja casi habían desaparecido y cada vez que nos veíamos, mi esposo me insultaba. Oye, Henry, ¿hice algo? ¿Puedes decirme por qué estás actuando así? Incluso si le preguntaba, mi esposo simplemente me ignoraba. La sala de estar estaba llena de una atmósfera pesada y oscura que no sentía como recién casada. ¿Qué le pasó a mi esposo? ¿Que alguna vez fue bondadoso? ¿En tan poco tiempo? Aunque me convertí en ama de casa a petición suya. No tenía idea de qué causó que mi esposo cambiara tan drásticamente. Estaba agotada de esos días con mi esposo y la idea del divorcio me había cruzado por la mente varias veces. Pensé en consultar con mis padres y mis suegros. Pero no pude decidirme a hacerlo porque pensé que el problema también podría ser mi culpa. También pensé que no era apropiado hablar de los problemas entre parejas con sus padres. Pensando de esa manera, no pude hablar con nadie. Además, cuando recordaba los días pacíficos y felices con mi esposo antes de casarnos, no podía decidirme a divorciarme de él. Mientras continuaba luchando conmigo misma, mi esposo continuaba insultándome, acabando con mi ingenio. Y con esos días,
Comencé a hacer solo lo mínimo de las tareas del hogar durante el día y me encerraba en mi habitación para evitar ver a mi esposo. Pensé en volver a la casa de mis padres. Pero como me había casado tarde, no pude avergonzar a mis padres. Entonces, un día, recibí una llamada del hospital. Era para informarme que mis padres habían tenido un accidente de tráfico y los habían llevado al hospital. Me apresuré al hospital y allí estaban mis padres, que llevaban vendas y parecían doloridos. Según el médico, sus lesiones no ponían en peligro su vida, pero tendrían dificultades con sus actividades diarias por un tiempo. Aunque no era lo suficientemente grave como para una hospitalización prolongada. Ambos parecían haberse golpeado la cabeza, como también se habían lesionado las piernas. Sería mejor si alguien de la familia pudiera cuidarlos. Los médicos también dijeron que si mis padres lo deseaban, podrían recibir fisioterapia en el hospital. Sin embargo, respeté la opinión de mis padres de querer pasar su tiempo de recuperación en casa en lugar de en un hospital desconocido. Como resultado, se decidió que los acompañaría y los cuidaría en casa. Como salí corriendo de la casa cuando recibí la llamada, fui a casa a recoger mis cosas para quedarme en la casa de mis padres. Empaqué la mínima cantidad de ropa y artículos de tocador en una maleta de mano. Parece que mi esposo estaba desconcertado por mi salida apresurada. Así que vino a mirar a escondidas a mi habitación. Cuando le expliqué la situación de que me iría de casa por un tiempo, dijo, ¿estás diciendo que vas a cuidar a tus padres en lugar de hacer las tareas del hogar? No hay ningún problema de salud grave, ¿verdad? Eres ama de casa a tiempo completo y ahora estás renunciando a tu único trabajo. Mi esposo parece completamente desinteresado en mi deseo de estar con mis padres. Estaba tan triste y frustrada de que mi esposo menospreciara a mis padres. Siento que he llegado al límite de mi estilo de vida actual y tal vez algo podría cambiar si me separo de él. De todos modos, no creo que pueda volver por un tiempo. Nos vemos. Dije eso y me dirigí al hospital, ignorando los insultos de mi esposo. Aunque mis padres tuvieron que ser hospitalizados para un examen, tuvieron la suerte de ser dados de alta en unos días porque por lo demás estaban sanos. Pasaron unas pocas semanas desde el accidente. Entonces, un día, mientras seguía cuidando a mis padres en casa, recibí una llamada de mi prima. Dijo que podía venir a ayudar durante sus largas vacaciones del trabajo. Con la ayuda de mi prima, volví a casa antes de lo planeado. Como mis padres eran buenos amigos de mis suegros, se convirtió en una rutina diaria informar sobre el bienestar de mis padres a mi suegra mientras estaba en la casa de mis padres. Caminé a casa mientras hablaba con mi suegra por teléfono. Estaba un poco nerviosa por cuando fue la última vez que tuve una conversación adecuada con mi esposo. Si pudiéramos volver a la relación que teníamos antes de casarnos al vivir físicamente separados. Eso sería genial. Abrí la puerta principal con una débil esperanza en mente. Sin embargo, lo que encontré en la entrada me congeló. Era un par de tacones altos de mujer de color rojo brillante. Definitivamente no eran míos ni de mi suegra. Y la situación continuó empeorando para mí. Podía oír la voz de un hombre y una mujer provenientes del baño al final del pasillo. La voz matutina de la mujer perforó mis oídos al pasar por el pasillo y llegar a mí en la entrada. Junto con la sensación de tristeza, también había una sensación de resignación de que esto estaba destinado a suceder. Sin embargo, cuando recordé los días en que mi esposo me ridiculizaba e insultaba, no pude evitar sentirme enojada por la situación actual. Marché hacia el baño con enojo. Agarré la ropa de las dos personas que encontré en el vestidor y la tiré al pasillo. Luego abrí la puerta del baño con un golpe. Adentro, mi esposo y la mujer se abrazaban desnudos. Mi esposo hizo contacto visual conmigo cuando me notó. Pero ni siquiera intentó fingir y continuó lo que estaba haciendo. Podía oír el sonido de mis propios vasos sanguíneos explotando de ira ante la visión. ¿Qué diablos están haciendo? Una voz fuerte resonó en el baño. Pero los dos seguían abrazados y sonriéndome. Además de la actitud de mi esposo hacia mí desde que nos casamos. Esto era demasiado. En ese momento, no quedaba ni rastro de amor en mí por mi esposo. Incapaz de soportarlo más, grité aún más fuerte.
¿Basta? Quiero el divorcio ahora mismo. Entonces mi esposo simplemente se rió y dijo, ¿divorcio? Estás desempleada y no puedes vivir sin mí. Entonces, ¿cómo planeas sobrevivir? Tú eres la que está en problemas aquí. Sigue haciendo las tareas del hogar como de costumbre y te dejaré quedarte aquí. Pero no esperes que sea tu compañero de noche. Sentí que mis hombros temblaban con sus palabras. Entonces, la mujer con la que estaba teniendo una aventura me miró con desprecio y se rió disimuladamente. Los dos se rieron y respiraron pesadamente, llenando el baño con sus burlas. En ese momento, la voz de alguien resonó en el baño. ¿Sabes siquiera lo que estás diciendo? ¿Qué hijo tan estúpido eres? No puedo creerlo. Era mi suegra. Estaba furiosa. Sorprendidos por su ira. Mi esposo y su amante se quedaron paralizados. Solo yo sabía de dónde venía esta voz. ¿Lo hiciste? Estuve hablando por teléfono con tu madre todo el tiempo. Sí. La llamada que le hice a mi suegra de camino a casa desde la casa de mis padres seguía en curso. Mi suegra, que aparentemente se dio cuenta de que algo andaba mal por mi voz. Estaba regañando a mi esposo a través de la pantalla. Ver a los dos entrar en pánico y nerviosos mientras estaban desnudos fue bastante cómico. Habiendo tenido suficiente, decidí disfrutar de esta situación al máximo. Bueno. Tu madre puede que ni siquiera sepa lo que está pasando. Así que voy a cambiar a videollamada ahora. Dije. Operando mi teléfono inteligente en mi mano derecha para cambiar a videollamada. Luego apunté la cámara a mi esposo y su amante y comencé a transmitir todo. Acabo de llegar a casa de mis padres. Luego escuché una voz extraña proveniente del baño. Así que fui a ver qué pasaba y encontré esta situación. Estaba tan sorprendida porque mi esposo y su amante se llevaban tan bien. Ya sabes. Bueno. Ahora están asustados por la repentina aparición de la cámara y parecen haber perdido el ánimo. ¿Oh? ¿Están demasiado avergonzados? ¿Oh? Bueno. Él comenzó a buscar su ropa ahora. Pero no queda ropa en el vestidor. ¿Dónde podrían estar? Margaret. ¿Qué estás haciendo? Apaga la cámara. ¿Crees que puedes salirte con la tuya con esto? Tú eres el que no puede salirse con la suya con esto. Engañar es ilegal en este estado. ¿Sabes? No te metas conmigo. Creo que eres tú el que se está metiendo aquí. Mi esposo estaba entrando en pánico mientras yo hablaba, reprimiendo mi risa. Y mi suegra estaba furiosa por la mala conducta de su hijo. La amante estaba llorando y buscando su ropa en un estado de confusión. Mi suegro, que aparentemente escuchó a su esposa gritar a través de la pantalla fría, también se unió y le gritó a su hijo junto con su esposa. ¿Qué le has hecho a la familia que salvó nuestra empresa? ¿Qué? ¿Salvó nuestra empresa? ¿De qué estás hablando? ¿Papá? Ah. ¿No lo sabías? Entonces le expliqué la historia a mi confundido esposo. La historia trata sobre cuando el negocio familiar de mis suegros estaba en problemas en el pasado. Mi padre fue quien los ayudó financieramente y los sacó del apuro. Les pedí a ambos padres que no le explicaran las circunstancias a mi esposo cuando nos fuéramos a conocer para el emparejamiento. No quería que mi esposo sintiera que nos debía algo. Y quería establecer una relación justa. Sus padres solo le habían presentado a la hija de un conocido del trabajo. Ahora que se reveló la tregua, el rostro de mi esposo se puso pálido. Si lo hubiera sabido, no habría hecho esto. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué? ¿Estás diciendo que te comportas de manera diferente según la posición de la otra persona? Lo sabía. Sabía que eras ese tipo de ser humano. Tú, qué despreciable. Al ver los hombros de mi esposo temblar ante las palabras de su padre, llegué a una conclusión. La razón por la que me convirtió en ama de casa fue su estrategia para establecer el dominio. Yo era solo la que hacía todas las tareas del hogar y actuaba como su saco de boxeo para su estrés. No fue por algo que hice o porque sus sentimientos cambiaron. Siempre ha sido este ser humano decepcionante. De repente, todos los días de mi paciencia e ira parecieron tontos y me dieron ganas de reír. Me alegro de no habértelo dicho nunca.
Me alegro de no haber dicho la verdad antes. ¿Sabes? Porque ahora puedo ver tu verdadera naturaleza claramente. Me pregunto si tu amante realmente cree que hay algo bueno en un hombre como tú. Mientras hablo, sostengo la cara de la amante frente a la cámara. Entonces mi suegra gritó en voz alta, «¿Tú? Creí haberte visto antes. Eres una de nuestras empleadas». «No. ¿Qué diablos han estado haciendo juntos?» Entonces se puede escuchar el fuerte suspiro de decepción de mi suegro a través del altavoz. Ya que parecen estar al límite de su ingenio. ¿Tú? ¿Tú también? No creas que te vas a librar tan fácilmente. Vas a asumir la responsabilidad de esto. Prepárate. Mientras mi esposo cae de rodillas en estado de shock y su amante comienza a llorar. Yo sonrío y digo, así que supongo que esto significa que nos vamos a divorciar. Luego les dije a mis suegros, lo siento por esto. Les he causado a ambos tantos problemas de repente. Me pondré en contacto con ustedes de nuevo más tarde para hablar de esto. Después de eso, mi esposo y yo nos divorciamos oficialmente. Resulta que la aventura entre mi esposo y su amante había estado ocurriendo desde antes de nuestro matrimonio. Solo un poco de investigación sacó a la luz una montaña de evidencia que hizo que la tontería de mi esposo fuera lamentable. No tengo intención de perdonar a la amante que me menospreció y se rió. Exigí una compensación tanto de mi esposo como de ella. Aunque mi esposo murmuró excusas. No se podía negar la evidencia. Por lo que firmó todos los acuerdos de divorcio que presenté. Mis suegros se pusieron completamente de mi lado durante nuestro divorcio. Mi esposo fue repudiado por su familia y se abandonó la idea de que él fuera su sucesor. Por supuesto. Escuché que la amante también fue despedida de su trabajo. Les costará mucho reunir la compensación para mí. Pero eso no me preocupa. Sin embargo, este incidente se convirtió en el detonante para que mi esposo y su amante rompieran poco después del divorcio. Y como resultado de mi divorcio de mi esposo, llegó un punto de inflexión en mi vida. Como no había un sucesor real, mis suegros se acercaron a mí con una oferta de trabajo. Antes de casarme, había trabajado en la misma industria y me había interesado el puesto de gerente de sucursal en una empresa diferente. Mis suegros estaban al tanto de esto y parecían pensar que no había nadie más que yo para sucederlos. Como había estado pensando en encontrar un trabajo después del divorcio. Esta fue una oferta muy bienvenida. Aunque necesitaba algo de tiempo para estudiar y refrescar mis conocimientos debido a la brecha en mi historial laboral. Me proporcionaron un puesto como asistente del presidente. Estoy decidida a estar a la altura de sus expectativas. Por cierto, Henry me contactó para pedir ayuda. Probablemente porque se enteró de que yo iba a hacerme cargo del negocio de su familia. Tengo un trabajo y puedo hacer las tareas del hogar sola. Así que no creo que necesite estar con alguien desempleado. ¿Verdad? Así que, adiós. Respondí así y colgué el teléfono. Desde entonces, no he sabido nada de él. Terminé regresando a la casa de mis padres y, sin ninguna secuela del accidente. Mis padres están en camino a la recuperación. Sigo teniendo una buena relación con mis ex-suegros como socia comercial ahora. Después de separarme de mi esposo, que amenazó mi dignidad. Las personas que se quedaron conmigo fueron las que me trataron bien. Para mantener una vida diaria plena. Prometí apreciar cada día y vivir con la felicidad que tengo ahora.